bendiga grandemente. Y allí donde está, en la comodidad de su hogar, ya sea que se esté comiendo unos taquitos, unas pupusas, y por qué no decirlo, hasta unas arepas ahí con cafecito, ¿verdad? Ya que tenemos unos amigos de allá de Venezuela que nos miran a través de los medios. Así que el Señor me los bendiga, así sea de mañana, de tarde, de noche, a la hora que usted vaya a ver esta enseñanza. Fíjese de que ya muy pronto vamos a estar pasando lo que es la alabanza. Hemos estado aquí gozándonos en la presencia del Señor, unas alabanzas tremendas, una presencia del Señor por medio de las alabanzas. Allí Él dice en su palabra de que Él se mueve en medio de la alabanza, y hemos estado adorándole, glorificándole, así los pocos que habemos, ¿verdad? Pero nos gozamos en el Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por ese privilegio que nos permite al estar aquí delante de su presencia en este pequeño hogar que hemos declarado que es una casa de adoración, una casa donde vamos a estar aprendiendo de su palabra. Y todos y cada uno de ustedes y los que estamos aquí presentes somos bienvenidos. Así es que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Bendecidos sean. Y vamos a estar leyendo allí en nuestras Biblias para dar inicio. En el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, vamos a leer 16, Proverbios 16, poderoso es nuestro Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Vamos a leer el versículo 3 para la gloria del Señor. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Mire, se lo voy a leer en la versión de la Reina Valera 1960. Lo que dice, me gustó más esta, porque dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mire qué bonito. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Eso es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque yo en esta noche he titulado, vamos a estar predicando bajo el tema la confianza en Dios. Aleluya. Y es que es bien fácil tener confianza cuando todo va bien. Pero mire, ahí dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre buen Dios, te damos gracias en esta hora por tu gran amor, por tu bondad, tu gracia, Señor, que tú has tenido para con nosotros. Señor, desde ya, Señor bendito, yo te pido, Señor, que tu respaldo esté sobre tu palabra, Señor, la que tú tienes para nosotros en este día, Señor bendito. Yo te pido que hables a mi vida, habla a mi mente, a mi corazón, habla a mi espíritu, a mi alma y todo mi ser. Y asimismo, Señor bendito, yo te pido por todos los que van a escuchar esta tu palabra, Señor bendito, que cobre vida en sus vidas, Señor, sea de grande bendición. Yo te pido que le agregues una triple bendición a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y es que cuando decimos la confianza en Dios, es bien fácil nosotros como seres humanos tener confianza en Dios cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando no nos falta nada, cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos salud. Es bien fácil decir uno: yo tengo confianza en Dios. Pero cuando uno está pasando por tribulaciones, por situaciones, por enfermedades, por ocasiones de tristeza, dificultades, desalientos, enfermedades y todo ese tipo de cosas que vienen a nuestras vidas, el tener la confianza en Dios se nos hace muchas veces muy difícil. No es fácil, principalmente cuando estamos pasando por una situación
que para nosotros es súper difícil, casi imposible, ¿verdad? Puedo decir casi imposible porque para Dios las cosas en Dios son más fáciles de llevar. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda a nosotros a tener esa paz. De repente estamos pasando por una situación difícil, cualquiera sea, y de repente nosotros sentimos esa paz. Y decimos, bueno, pero estoy pasando por esto, pero sentimos esa paz, ¿verdad? Y solamente eso lo podemos tener si nosotros realmente hemos aprendido a tener confianza en Dios. Entonces, vamos a estar hablando de 5 puntos muy importantes en esta noche, y los tengo aquí escritos ya. Quise ahorrar tiempo al escribirlos. Yo sé de que es bien difícil mirarlo a través de la cámara, pero yo se los voy a ir leyendo. Mire, son 5 puntos bien importantes que vamos a estar viendo allí. Espero en el Señor, que me ayude el Señor a poder terminarlos todos, ¿verdad? Pero fíjese, es bien tremendo. Y como punto número 1, nosotros tenemos, el punto número 1 dice, aquí dice la confianza en Dios, ¿verdad? Él nos conoce más que nosotros mismos. Este es el punto número 1. Y vamos a estar aprendiendo en ese punto número 1. Y para eso les voy a invitar de que vayamos al Salmo 139. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Salmo 139. Bendito sea Dios. Fíjese. Esta Biblia que yo tengo está más. Ya lo tienen ahí ustedes, ¿verdad? Okay. Vamos a estar leyendo del 1 al 16. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Ok, dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fui diseñado antes que un solo día pasara. Bendito sea Dios. Mire, el Señor nos conoce más que nosotros mismos. Aleluya. Nosotros muchas veces decimos que nosotros nos conocemos, pero realmente cuando estamos pasando por una situación difícil, realmente cuando estamos pasando
un problema en el que sentimos que el mundo se nos cierra, en el que sentimos de que se nos va a acabar el tiempo, de que se nos va a acabar la salud, vienen las dudas muchas veces a nuestra mente, a nuestro corazón, y todas esas cosas muchas veces están ocurriendo a nuestras vidas para que nosotros aprendamos a tener confianza en Dios. Tener confianza en Dios realmente es muy difícil, no es fácil, yo lo entiendo. No va a ser fácil cuando nosotros no tenemos, fíjese, para empezar, no podemos verlo. Nosotros creemos en Dios por medio de la fe. Nadie nunca lo ha visto. Y entonces, pero cuando miramos las cosas que Él hace, es cuando allí es donde aumenta nuestra fe. Y cuando estamos pasando por dificultades, muchas veces las dudas vienen a nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que la Biblia nos enseña ahí en el libro de Jeremías, unos libros más adelante allí, libro de Jeremías 29:11, el que me lo encuentre me lo lee, por favor. Debemos de entender nosotros que muchas veces, fíjese, nosotros podemos sentirnos desanimados, y la pregunta que viene a nuestra mente muchas veces es: ¿realmente Dios quiere que yo pase por aquí? ¿Esto le gusta a Dios que yo lo viva? A ver qué dice Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Léeme el 13 ahí mismo. Ese. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Amén. Fíjese, qué bonito. Si lo buscamos de todo corazón, lo vamos a encontrar. Pero si nosotros lográramos entender que la Biblia a nosotros nos enseña de que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, tal vez la perspectiva de nuestras vidas en los momentos difíciles, en los momentos donde estamos pasando una dificultad, tal vez sería un poquito diferente. Y entonces es allí donde viniera a nosotros lo que le mencionaba hace unos momentitos, que le dije yo: de repente uno siente una paz y a veces ni la entiende por qué tiene esa paz. Esa es la paz que sobrepasa todo el entendimiento, que Dios lo pone en nuestras vidas para que nosotros tengamos paz. Él dijo: en el mundo tendráis aflicción, pero tened paz porque yo ya he vencido eso. Entonces, Dios dice de que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Mire qué bonito. Entonces, si nosotros aprendemos a tener la confianza en Dios y creemos lo que dice ahí su palabra, dice de que Él nos va a dar un futuro y una esperanza de tener paz en el Señor, ¿verdad? Pero muchas veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles, por cosas que suceden en nuestras vidas, nosotros muchas veces hasta nos preguntamos: ¿pero por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué a mí, Señor? A veces ¿pero por qué no salgo de una cuando ya estoy en otro problema? Y otro problema. Y los problemas me persiguen y me alcanzan. Entonces, allí donde nosotros debemos de tener esa confianza en Dios, aprender a tener confianza, porque fíjense, muchas veces nosotros vemos cómo Dios prospera, por ejemplo, a los impíos, cómo Dios prospera a la gente que hace maldad, gente que se dedica a vender niños, gente que se dedica a vender prostitutas, gente que se dedica a vender drogas, a acabar con la juventud a través de venderles drogas. Y muchas veces vemos que esa gente es prosperada, muchas veces vemos que esa gente tiene hasta un mejor carro, una mejor casa, podemos verlos a ellos así,
Pero sobre todas esas cosas muchas veces vemos de que tienen salud ellos. Y entonces viene a nosotros eso, Señor, pero ¿por qué a mí me tienen que pasar estas cosas? Y entonces, y fíjense, yo quiero que vayamos allí a un libro más adelante, porque esas cosas, a muchos de los impíos, de la gente mala, ¿verdad? Vemos que ellos a veces viven aún mejor que los que nosotros que decimos que creemos en Dios. Muchas veces viven mejor saludables. Ellos pueden comer lo que sea, hermano. Ellos comen lo que sea y a veces ni siquiera engordan. Y es más, la comida ni les hace daño. Y tienen un metabolismo tan rápido que lo que sea que comen, se pueden comer un marrano completo y aún así no les pasa nada. Pueden comerse un buen plato de cóctel, de camarones, y no les hace nada. Y en cambio a nosotros, los que creemos en Dios, miren, tenemos que estarnos cuidando de que los camarones, que esto, que lo otro, y decimos, pero ¿por qué a esa gente no? No le pasa nada. ¿Y por qué a mí sí, Señor? Y yo le diría a usted, ¿y por qué no? ¿Verdad? Dios, mire, Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. ¿Por qué? Porque fíjese, muchas veces hay una persona en la Biblia que le sucedió estas cosas de las que estamos hablando. Y lo vamos a encontrar en el Salmo 73. Yo quiero que allí en casita, ahí como está ahí en casita tomándose su cafecito, su agüita fría, qué sé yo, lo que esté allí haciendo, allí viendo a través del Facebook, ¿verdad? Yo quiero que ponga conmigo atención a esto que vamos a leer. Mire, esto, si usted se da cuenta, no solamente le pasa a usted, no solamente me pasa a mí. Dice así, Salmo 73, versículo 1, dice: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, dice este joven Asaf se llama la persona esta de la que estamos hablando, dice: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades con otras personas, no están llenos de problemas con los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que el corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosamente por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, había sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Miren, este hombre Asaf le estaba pasando lo mismo que le pasa a usted. Miraba cómo prosperaban los impíos y empezó a decaer su fe. Qué tremendo. O sea que personajes de la Biblia también pasaron esas situaciones.
Así es de que no le extraña a usted de que usted se sienta muchas veces tal vez desanimados, tal vez tristes porque llevando tal vez una enfermedad, un problema tal vez económico, lo que sea. Tal vez usted dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tienen que pasar esas cosas? Y entonces esta tarde yo le vengo a animar, porque Dios dice, yo tengo pensamientos de bien para ti y no de mal. Yo tengo un mejor futuro lleno de esperanza para ti, porque dice el libro de Proverbios que el malo ciertamente caerá. Fíjese, y no se levantará más. Él ahí caerá. El impío, dice de que las riquezas del impío le pertenecen a los hijos de Dios. Pero ¿cómo puede suceder esto? Está tan fácil eso. Fíjese, y usted dirá, ¿cómo que va a estar fácil si eso no está difícil? Todo está en que nosotros confesemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Allí está la clave, esa es la clave, Jesucristo. Él es el único. Mire, cuando nosotros venimos a Cristo, no que va a pasarla toda bien uno, no, nada es color de rosas, claro que no. Desde el momento que usted y yo nos acercamos a Cristo, allí donde van a empezar los problemas más grandes. Va a empezar el enemigo. Mire, yo más antes no creía que yo tuviera un enemigo tan poderoso como es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero la Biblia me enseña a mí que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que el enemigo no podrá destruirnos, no lo va a poder lograr, no lo va a poder conseguir. Sí, es necesario, dijo Jesús, que en el mundo suframos, que tengamos tribulaciones, pero fíjese qué bonito que Él ya las venció. Las venció el día de que fue a la cruz, el día que fue crucificado allí en la cruz, allí Él venció. Cuando dice de que al tercer día Él resucitó, allí fue que Él venció. Y usted dice, ¿por qué a mí me pasan estos problemas? ¿Y por qué no? ¿Qué tiene de especial usted que tengo de especial yo? Que no tenemos que pasar problemas. Si mismo Jesús los tuvo que pasar, por amor de nosotros los tuvo que pasar Él. Entonces, muchas veces vamos a pasar por problemas, por situaciones, por enfermedades, por cosas, problemas financieros. ¿Sabe qué? A nadie le gustan los procesos. Yo le garantizo que no le gusta a nadie los procesos, pero es necesario que seamos procesados. Mire, los diamantes cuando están en bruto, si usted lo viera, ni le llama la atención a nadie. Pero ya una vez que los diamantes han sido procesados y usted los mira, esas piedritas tan chiquititas que se miran en las joyerías, es que las he visto, yo no creo que las tengo, no. Las he visto en la joyería, son chiquititas y son bien brillositas, pero tan brillosas son. Y el precio, hermano, no, hombre, el precio. El oro, por ejemplo, el oro, mire, el oro, si usted lo mira en las piedras, está todo lleno de piedras, tiene pedacitos de piedra metidos en el medio cuando está en bruto eso. Pero cuando pasa por un proceso tiene que pasar por fuego. Y cuando usted lo mira así amarillito, brillante, bien bonito, es porque tuvo que pasar un proceso. Y muchas veces el proceso no nos va a gustar. Muchas veces el proceso que vamos a pasar no nos va a ser incómodo. Va a ser un proceso que no nos va a gustar, pero mire, después de eso, que hemos pasado un proceso, viene una paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Todos en la vida hemos pasado o estamos pasando. Algunas personas están pasando, otras personas están por pasar por un proceso. Pero mire, cuando yo les digo de que cuando venimos a Cristo, los problemas muchas veces van a iniciar ahí. Porque se va a querer levantar el enemigo en su contra, en mi contra. ¿Para qué? Para desanimarnos y decir, no, estaba mejor antes, cuando yo no le servía a Cristo, cuando yo
no tenía a Cristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque vinieron los problemas desde ese momento. Pero mire, mantengámonos firmes, confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos conoce más que nosotros mismos. Dice ahí el Salmo de que Él nos vio a nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde allí Él nos fue formando cada huesecito, cada célula, todo lo que nosotros tenemos. Él nos fue formando desde que estábamos en el vientre de nuestra madre allí. Entonces, imagínense, Él nos conoce más. Amén. Nosotros no nos conocemos, Él sí nos conoce a nosotros. Y entonces, así, de esa manera vamos a ser procesados. Mire, ¿quién diría de que hace muchos años, no le voy a decir la fecha porque han pasado ya unos varios, de un niño que estaba allá lejos? ¿Quién diría de que un día iba a estar, imagínense, tuve que pasar un proceso para ahora sí, poder tener un consejo sano? Por ejemplo, yo si usted me dijera, si me pidiera un consejo acerca de las drogas, del alcohol, de las bebidas, yo pudiera darle un consejo porque tuve que pasar ese proceso. Y gracias a Dios que me salvó de ese proceso, para hoy día poder darle un mensaje, un consejo a un joven, ¿verdad? O a cualquier persona que tal vez esté pasando por allí. Entonces, ahora puedo decir que por ese lado yo brillo. ¿Por qué? Porque ya no lo hago eso. El oro, cuando ya está bien pulidito, bien bonito ahí en las joyerías, brilla y a cualquiera se le antoja querer tener un objeto de eso. Pero vamos a pasar por procesos. Pues posiblemente usted esté pasando por un proceso, ¿verdad? Pero en esta noche yo le digo de que todos y cada uno de las personas de este mundo pasamos un proceso. Aún los grandes hombres de la Biblia. Mire, vámonos hasta atrás, vámonos a Abraham, por ejemplo. Él tuvo que dejar su tierra, su parentela, su familia, para ir al lugar donde Dios le dijo que fuera. ¿Y a dónde cree que fue a pasar eso? En el desierto. En el desierto él tuvo que ser procesado. Lo mismo tuvo que ser procesado Noé. Dice de que Noé era justo, el único delante de Dios. Era justo un hombre. Y él predicaba el evangelio, predicaba la palabra de Dios. Y mire, de toda la gente que él salvó, lo único que pudo salvar fue su familia. Y allí había tanta gente. Y él les predicaba, dice de que pregonaba. Y él tuvo que pasar por el proceso de la burla, que nunca había llovido en ese entonces. Y todos se burlaban de él. ¿Dónde? Si nunca ha llovido en la tierra, ¿cómo que va a haber un diluvio? Y dice de que de repente vino el diluvio. Tuvo que pasar ese proceso él. Tuvo que pasar ese proceso Moisés. Estuvo en el desierto bastante tiempo siendo procesado, después de haber sido un hijo rico, ¿verdad? Si moría el rey, el que iba a quedar como rey era él. Pero ya todos conocemos, algunos conocemos la historia de lo que a él le pasó, pero fue a pasar un proceso en el desierto para que Dios allí le hablara a Moisés. Pablo tuvo que pasar también un proceso, el proceso de la conversión. Dice de que él iba rumbo ¿a qué cree que iba cuando él se llamaba Pablo? Se llamaba Saulo. Dice la Biblia de que él iba a ir a matar a los cristianos. Cuando iba en el caballo y dice de que Jesús se le apareció en el camino y entonces lo tumbó, lo botó del caballo y allí le apareció: ¿por qué me persigues? Entonces Pablo también tuvo que pasar un proceso. Todos en la vida vamos a pasar un proceso. Entonces ahora dígame usted, ¿quién es usted y quién soy yo para no pasar por procesos? Si Jesús dijo que teníamos que pasar procesos, ¿verdad? Entonces así es como suceden las cosas en el cristianismo. Pero hay una historia, hermanos, una historia en el Antiguo Testamento que a mí me encanta, me conmueve, pero al mismo tiempo me da paz, me relaja.
Y esa historia la encontramos en el Antiguo Testamento a un hombre que se llamaba Job. Job, en Job 1, vamos a leer unos versículos y luego le explico la historia para que más o menos nos ubiquemos qué es lo que sucedió. Pero yo quiero que leamos estas cosas. Mire, vamos a leer Job 1, 2. Dice, vamos a leer desde el 1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable. Fíjese lo que dice, un hombre intachable de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Fíjese, wow, ese hombre, hermanos, dice de que era un hombre intachable. Hagámonos un examen nosotros. ¿Cree usted que usted es intachable? ¿Creo yo que soy intachable? Desde ahí estoy tachado. Sí creo que soy intachable. Mire, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. 2. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda la región. Entonces, diríamos nosotros, ¿cómo no iba a tener confianza en Dios? ¿Verdad? Pero no es esa la razón por la que él tenía confianza en Dios, sino que dice que era un hombre intachable. Otra versión dice que era justo, temeroso de Dios, era un hombre íntegro. Muy pocos como él. Ese hombre no le preocupaba tener todas las riquezas que tenía, solo le preocupaba una cosa. Mire el 4. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de sus hijos, cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Miren qué tremendo. Sí. Su preocupación era pensar en que si sus hijos habían ofendido a Dios. Y por eso es que como en aquel entonces el Espíritu Santo no estaba aquí en esta tierra, sino que dice la Biblia de que nada más bajaba por un momento o un tiempecito y se iba inmediatamente para el cielo. Entonces, él se preocupaba tanto y empezaba él a hacer ofrendas a Jehová, quemaba holocaustos, por si acaso, decía él, alguno de mis hijos haya pecado en contra de Jehová. Y así vivía ese hombre haciendo todos los días, ese hombre recto. Dice la Biblia que era un hombre recto, justo delante de Jehová. Entonces, cuando un día dice de que vinieron los hijos de Dios, ya de aquí para allá les voy a ir relatando la historia. Dice de que vinieron, mire, esta fue la primera prueba que tuvo Job. Dice de que vinieron los hijos de Dios, o sea, es decir, los ángeles, los arcángeles, los querubines, y dice de que en medio de ellos iba Satanás. Y entonces todos llegaban ahí delante de él y venía Dios y le decía, ¿y tú de dónde vienes? No, pues vengo de andar la tierra. Y venía Dios y le decía, ¿has considerado, has visto a mi siervo Job, que es recto y justo delante de mí?
No, le decía el diablo, ¿cómo él no va a ser recto y justo delante de ti? Si mira, le ha dado tantos camellos, le ha dado 1000 ovejas, vacas, dinero. Dice de que en aquel entonces él era el más rico sobre toda la tierra. De aquella época, Job. Entonces dice de que le dijo, ¿cómo no te va a servir? A ver, déjame que lo toque y entonces vas a ver cómo te maldice, le dice Satanás, mire, hablando con Dios. O sea que muchas veces el diablo va a pedir a Dios permiso para venir a perturbarnos a nosotros. ¿Y sabe qué? Dios le concedió. Conocía, dice, Él conoce más de que nosotros a nosotros mismos. Dios a nosotros nos conoce más. Él sabe si nosotros somos fieles y justos delante de Él. Y dice de que Dios le permitió al diablo. Y dice de que vinieron ellos, el diablo, y pues de alguna manera le empezó a quitar los animales y empezó a quemar, ¿verdad? Todas las siembras, todo lo que Job tenía. Y dice de que apenas estaba, llegaba uno nada más de todo, porque muchos pueblos, vamos a decir así, se levantaron contra él para matar los animales, para comerse y quitarle todas las cosas que él tenía. Y dice de que apenas estaba ellos, apenas venía y uno escapaba de ellos, de los siervos de Job, y venía contándole a él lo que había pasado, lo que había sucedido. Y dice que apenas estaba él contándole cuando por allá aparecía otro y venía, no, que mira que esto pasó, te robaron todos los graneros que tenía con riquezas y todo, y te fueron quemando todas las siembras, así es de que solamente yo he venido. Y entonces hablando estaba ese, cuando venía otro y decía, mira, mataron a tus hijos, hicieron esto, hicieron lo otro. Y entonces Job, qué tremendo todas las cosas que le estaba empezando a pasar. Pero mire ahí en Job 1:19 lo que dice. De pronto, para que vea lo que le estoy diciendo, de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 lados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. ¿Quiénes? Los hijos. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job, dice la Biblia de allí, en el 20, se levantó, rasgó sus vestidos en señal de dolor, después rasuró su cabeza y se postró en el suelo para adorar a Dios. ¿Quién que le haya pasado, que le haya quitado todas las riquezas que él tenía, que quedó totalmente destruido en la calle, sin ni un frijol para comer, sin su familia? La única que le había quedado allí con él, y porque estaba con él, era su esposa. Imagínese perderlo todo. Y dice él que se vistió de cilicio, se rasgó sus vestidos reales que él tenía, porque me imagino que usaba buena ropa. Dice de que él se tiró al suelo, se postró y adoró a Jehová. Mire el 21 lo que dice, y dijo, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús. Dice esta versión de Jehová. Dice esta versión. Mire qué tremendo. Haberlo perdido todo y nada más haber quedado él, ya ni con la ropa buena que traía, porque dice que rasgó su ropa, rasgó sus vestiduras, se llenó de cilicio, se echó tierra en la cabeza y lloró y se postró y adoró a Jehová. Y dijo de que Dios desnudo había venido al mundo y así mismo iba a volver. Mire qué tremenda fe que Job tenía para Dios, la confianza que él tenía hacia Dios. Qué confianza más enorme la que él tenía. Y dice de que el diablo, que el Señor lo reprenda, no conforme con eso,
tuvo otra prueba más y esa la encontramos en el versículo 2. El 1 dice: un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente a presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos una vez más. Mire, el Señor le preguntó: ¿de dónde viene Satanás? Él contestó: he estado corriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Mire, una vez más, Dios le dice así: es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Qué tremendo, ¿no? Muchas veces, hermanos y amigos, vamos a ser procesados sin ningún motivo. ¿Por qué? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, va ante Dios y le pide permiso para venir a tocarnos a nosotros. Yo sé que lo que estoy diciendo no es bonito, yo lo sé, pero tenemos que aprender a tener confianza en Dios. Eso se llama fe. Que las cosas que nosotros no podemos ver, las creamos aunque no las veamos, ¿verdad? Debemos, como dice la alabanza que dice que tengo que tener confianza en Dios aunque no mire lo que está pasando. ¿Cómo es que dice? No me acuerdo. Músicos. Aunque no pueda ver lo que sé que está sobrando. ¿Cómo es que dice? Sé que está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Ajá. Eso se llama confianza. Que aunque no podamos ver, Dios está obrando. Aleluya. Mire qué hermoso es eso. Entonces viene el diablo y dice: piel por piel. Cualquier hombre que renuncia a todo lo que tiene para salvar su vida, así que extiende tu mano y quítale la salud, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Señor, reprenda al diablo. Mire lo que le dijo al Señor él: ten por seguro que en tu propia cara. Y mire, Dios, la confianza, cuando Dios nos conoce a nosotros, mire, yo creo que quizás en el punto 1 me voy a quedar. Cuando Dios nos conoce a nosotros mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos. Mire Dios lo que le dijo: muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Mire, la vida de nosotros le pertenece a Dios. Amén. El diablo no nos puede tocar. Aleluya. Dice: no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job. Mire, ni tardó nada, con llagas, con enfermedad de la piel, desde la cabeza hasta los pies. Él tenía una picazón en cenizas. Dice de que él se revolcaba, se revolvía ahí. Tanta era la comezón, la picazón que él tenía en su cuerpo, de todo el cuerpo, que dice de que él partía las tejas y se rascaba con tejas y se sangraba Job de la enfermedad que había puesto Satanás en él a causa de que él le pidiera piel por piel. Le dice: así te va a maldecir. ¿Y sabe qué pasó? La doña Jovita, la esposa de Job, Jovita, ella, porque no dice la Biblia cómo se llamaba, dice: su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Miren lo que le dijo Jovita a Job. ¿Qué tipo de esposa era esa? Dios nos libre a nosotros, ¿verdad? Que tenemos una esposa así.
maldice a Dios y muérete, le dice. Cuando ya lo vio todo destruido, todo, me imagino que Job hasta apestaba, olía mal, porque era una picazón terrible que él se rascaba y la piel, una picazón que dice de que en el polvo, en la ceniza caliente, él, para deber de sentir un poquito de alivio, él se revolcaba en eso caliente para más o menos rascarse un poquito, y aún así era algo insoportable, hermanos. Sin embargo, Job contestó, fíjense en el 2:10, dice: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, dice, Job no dijo nada incorrecto. Aleluya. Bendito sea Dios. Mire, este hombre nos enseña a nosotros cómo debemos de ser como creyentes Santo Jesús. en la palabra. Porque van a venir dificultades, van a venir tribulaciones, van a venir enfermedades, van a venir innumerables de cosas que nos van a estar pasando, que están a punto de pasarnos, ¿verdad? Que Dios nos fortalezca, que nos dé fuerza para poder pasar esos procesos, porque son procesos. Mire, este Job, ese era un proceso que él estaba pasando, pero en todo momento él no dijo nada incorrecto en contra de Jehová. Nada. Él no ofendió a Dios. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios. Nos creemos más justos que Dios, preguntando cuando vemos que están pasando catástrofes, que están pasando problemas a los niños, los violan, hay mucha pobreza, hay cuanta cosa. Y nosotros, ¿sabe el ser humano lo que dice? El ser humano dice: ¿y dónde estaba Dios en ese momento? Como yo cuando era niño, yo decía: ¿y dónde estaba Dios? De todas las cosas que a mí me pasaron, ¿dónde estabas? Pero sí, Dios ahí está. Lo que pasa es que muchas veces los procesos van a ser incómodos. No nos gustan los desiertos. No son bonitos, no son agradables. No es bueno pasar por desiertos. Pero es necesario. Dice la Biblia que Job, él empezó a decir cosas, incoherencias, pero en contra del día que él nació. Pero Dios allí estaba con él en todo momento. Si usted sigue leyendo en el 3, dicen muchas cosas que él empezó a sentir. Estaba tan triste, tan agobiado, pero en el fondo de él nunca le echó la culpa a Dios de nada. Nunca. Él siempre se mantuvo con la confianza de que Dios lo iba a sacar de ese proceso, porque era un proceso difícil, un proceso duro, que muchas veces nosotros cuando estamos pasando por procesos, y nuestros procesos no se parecen a lo que Job pasó, Dios nos libre de esos procesos, ¿verdad? Pero mire, las pruebas no son fáciles, las pruebas son difíciles. Entonces, maldice a Dios y muérete, le dijo su esposa. Qué tremendo, ¿verdad? Hasta dónde había llegado la fe de ella. Pero mire, me encantan las decisiones que Job tomó. Él continuó íntegro. Aleluya. Él continuó adorando a Dios en medio de las situaciones, de la enfermedad. Una enfermedad que yo me imagino que eso era terrible. Si a veces a uno, cuando el otro día a mí me había salido aquí en el brazo una picazón, yo ni podía dormir, a veces me despertaba y con esa picazón bien feo, gracias a Dios, me sanó el Señor. Amén. Pero imagínense en todo el cuerpo y en lugares donde uno no se puede alcanzar. Eso está más cardíaco todavía. Y por eso es que dice de que él partía las tejas y se rascaba con las tejas. Él deseaba, me imagino yo, que saliera el sol y el polvo estuviera súper caliente para ir y devanarse ahí, para sentir un alivio aunque sea. Imagínense las noches frías con esa picazón. Pobrecito Job, ¿verdad? Sí, amén. Pero miren,
él permaneció firme, Aleluya. teniendo la confianza en Dios. Vamos a adelantarnos, no pude terminar el uno de los 5, pero mire, el segundo se lo voy a leer. El segundo dice, Dios sabe lo que necesitamos. Yo creo que ahí va incluido, ¿verdad? 3, su palabra nos invita a confiar en Él. Amén. 4, Jesús nos da el ejemplo de confiar en el Padre. Él Así confió es. en el Padre en todo momento. Número 5, Dios no defrauda a quien confía en Él. Aleluya. Qué tremendo. Dios no nos va a defraudar nunca, porque si nosotros permanecemos confiando en Él, Dios no nos va a defraudar jamás, Así es. nunca. Así Él es de bueno. Pero yo quiero que en esta tarde, si usted se estuvo durmiendo, yo quiero que ahorita, en este último minutito que nos está quedando ya, yo quiero de que vayamos allí a Job 42. Y lo que vamos a hablar ahorita, yo les pido que pongan mucha atención. El 10 vamos a leer. 42, 10 de Job. Mire, dice así. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que él tenía. Pero allí, en ese versículo, hay una clave muy importante. Y esa es la que quiero que usted y yo nos grabemos esta noche, nos la tengamos en nuestro corazón. Dice de que él oró por sus amigos. Aquí dice de que él oró. ¿Qué es lo que estuvo pasando durante los 40 capítulos anteriores? Eso lo lee usted en casita. Leámoslo en casita. Lo que estuvo pasando en esos 40 capítulos. Pero, ¿sabe qué? Dice de que él oró por sus amigos. Jesús a nosotros nos enseña de que debemos de orar aún por nuestros enemigos. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros en nuestro corazón tenemos falta de perdón. No podemos perdonar a aquellos que nos ofendieron. Y peor aún, cuando fíjese, si nosotros fuimos los ofendidos, es más difícil perdonar a alguien. Y muchas veces pasamos por esos procesos más tremendos, porque en nuestro corazón no podemos perdonar a alguien. Así de que examinémonos. Allí en casa usted también examinémonos. Si nosotros en nuestro corazón hay falta de perdón, todas las cosas que nos pasan muchas veces pueden ser restauradas. Porque aquí dice, Dios restauró el bienestar de Job. Pero ¿cuándo qué? Cuando él oró. Hubo un montón de cosas que pasaron en los capítulos anteriores, pero él dice de que oró por sus amigos. O sea, quiere decir que él perdonó a sus amigos. Cuando nosotros perdonamos, Dios nos perdona a nosotros. Santo Jesús. Porque es bien bonito querer que Dios nos perdone a nosotros, pero nosotros no perdonamos a otros. Y muchas veces, no importa, nosotros no sabemos el Padre Nuestro aún de memoria. Y hay una parte donde dice, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces no perdonamos a los que nos ofenden. Esos son los más difíciles de perdonar, los que nos han ofendido. Porque decimos nosotros la razón, pero en realidad no es así. Nosotros tenemos que perdonar, así como dice, como repetimos nosotros que decimos, así como perdonamos a los que nos ofenden. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden,
tampoco vuestro Padre Celestial, dice la versión Reina Valera 1960, os perdonará a ustedes la ofensa. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos perdone y restaure nuestro bienestar y nos dé aún el doble de lo que antes perdimos, de las cosas que perdimos, de lo que teníamos antes, mire, tenemos que orar por nuestros enemigos, por nuestros amigos. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa, lo consolaron, lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había. Fíjense bien lo que leí ahí, por las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida. Es decir, imagínense la segunda mitad de su vida. De su vida aún más que el principio. Pero ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Jemima, la segunda Cesia y a la tercera Karen. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en un testamento junto a sus hermanos. Mire lo que dice el 16. Después de esto Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Pudo ver 4 generaciones de esa nueva familia que Dios le dio. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida muy larga y plena. La confianza que debemos de tener en Dios. Aprendamos a tener confianza en Dios. Y entonces Dios hará de nosotros, nos va a bendecir grandemente. Pero para eso tenemos que ya hemos hablado, ¿verdad? Todos los requisitos que hay. Así es de que yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Poderoso nuestro Señor. Para el próximo domingo vamos a tener Santa Cena. Así es de que los que nos vean, ya sea un ratito u otro, se nos pueden unir ahí en su casa. Y vamos a estar celebrando la Santa Cena del Señor. Nosotros una vez al mes lo hacemos. Así es de que les invitamos a que se nos unan para hacer memoria de Jesús, porque esa es la razón de tomar la Santa Cena. Y también quiero pedirle de que si usted en esta tarde siente en su corazón que esta palabra de alguna manera ha llegado a su corazón, yo le pido que allí donde está, levante sus manos y si desea reconciliarse con Dios, si desea aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, mire, aprendamos a tener confianza en Él. Así es de que yo le voy a pedir que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, entrego mi alma en tus manos. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta aquí. Yo me arrepiento y creo, Señor, que tú resucitaste al tercer día de entre los muertos. Yo te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que anote mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias te doy porque me has perdonado. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Padre y buen Dios, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza, Señor, que tú nos diste en este día. Yo te pido, Señor bendito, que nos ayudes, Señor amado, a mantenernos firmes, Señor amado, a tener ese temor de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te suplico por el poder de tu palabra, Señor bendito, en esta hora, que todos aquellos que han aceptado a Jesús, que se han reconciliado con Jesús, Señor, establecelos en tu reino, Señor. Ayúdalos, Señor, a vencer, Señor,
las acechanzas, Señor, que el enemigo, los dardos que el enemigo envía, aún mismo, Señor, dale la fuerza para controlar, Señor bendito, para tener dominio propio, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso. Bendecimos a todos aquellos que nos escuchan, Señor, por medio de los medios, por medio de, Señor amado, de estar aquí presente, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendecimos grandemente, Señor, declarando, Señor, una doble porción de bendición